Sí, saludos, buenas noches. El pasado 22 de julio, el presidente de los Estados Unidos envió este mensaje, que vamos a ver a través de su cuenta en Twitter. Aquí está. Dijo: condeno las detenciones masivas y los juicios simulados, que son los esfuerzos del régimen cubano por amenazar al pueblo, etcétera, etcétera. En esencia, condena detenciones masivas y juicios simulados. Quizás haya leído algunas de las múltiples listas, sí, esas listas que hablan de desaparecidos y de las que se hacen eco o fabrican incluso esas plataformas anticubanas que existen porque el gobierno que él preside las financia. Pero vamos a lo concreto nosotros. Imaginemos por un momento que sí, que es verdad, que existen personas detenidas de forma ilegal o desaparecidos, o que existen personas detenidas en lugares desconocidos y que por eso entonces sus familias no saben de ellos y claro, por supuesto, están muy preocupadas. Pues miren, para esos casos hipotéticos existe una solución, existe un cauce, una vía desde hace muchos años en nuestra ley de procedimiento penal y se llama habeas corpus. ¿Qué significa habeas corpus? Es una frase en latín, en español, presentar el cuerpo. Cuando realizamos el ejercicio, cuando el pueblo realizó el ejercicio de construcción colectiva de nuestra Constitución, ¿qué hicimos? Incluimos la posibilidad de presentar el habeas corpus en ella. Vamos a ver cómo quedó formulado el habeas corpus en nuestra Constitución, que insisto, ya venía de antes, lo que pasa es que estaba en la ley de procedimiento penal y ahora se eleva a rango constitucional. Artículo 96. Quien estuviere privado de libertad ilegalmente tiene derecho por sí o a través de tercero, o sea que no es solo la persona que está privada, esto lo puede hacer cualquier otra persona, a establecer ante tribunal competente procedimiento de habeas corpus conforme a las exigencias establecidas en la ley. Seamos serios, como dice esta frase popular de ahora, de estos tiempos, si existieran desaparecidos o detenidos ilegalmente, no perdamos tiempo con listas que solo algunos pocos se creen. Si usted tuviera un familiar desaparecido, haga uso de su derecho constitucional, presente cuanto antes un procedimiento de habeas corpus. ¿Cómo tiene que hacerlo? Vamos a la ley de procedimiento penal que lo explica perfectamente. Aquí la podemos ver. Desde el artículo 467 usted encuentra todos los detalles de cómo establecer el procedimiento de habeas corpus, que es muy sencillo. Aquí en el 469 están los detalles, lo que usted tiene que escribir en ese documento, se presenta en los tribunales provinciales, los tiempos que tiene el tribunal para responder, y en esencia, repito, es muy sencillo este procedimiento de habeas corpus. Agrego solo algo más sobre los supuestos desaparecidos o detenidos ilegalmente, de esos cientos que presuntamente tenemos. Miren, de habeas corpus se han presentado, a pesar de estas listas tan grandes, apenas unos pocos. Y en todos, repito, en todos los casos, en menos de 48 horas, las fuentes del tribunal nos confirman se ha producido una respuesta. ¿Cuáles han sido esas respuestas? Bueno, que se han cumplido las formalidades para la detención de las personas. En algunos casos, nos cuentan desde el tribunal, se presentaron habeas corpus para personas que nunca estuvieron detenidas, otras que estuvieron detenidas, pero que ya estaban en libertad, que de hecho es la mayoría, y otras, repito, que estaban legalmente detenidas, o sea, personas que sí estaban detenidas, pero con todos los requerimientos establecidos. En resumen sobre este tema, no hablemos más de listas. Apliquemos nuestra Constitución, nuestras leyes, hagamos uso de nuestro derecho. Si usted cree que existe alguien detenido ilegalmente o desaparecido, habeas corpus ante el tribunal. Segundo aspecto del que se acusa a Cuba en este tema, juicios simulados. Lo que es lo mismo, juicios ilegales, juicios carentes de los requerimientos que establecen nuestras propias leyes y sin el cumplimiento, claro, de los derechos de los acusados. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que se dice en las plataformas, algunas plataformas enemigas, sobre los juicios. Estados Unidos acusa a Cuba de realizar juicios secretos, 12 cubanos condenados a prisión sin defensa en juicio sumario, juicios sumarios y antiderechos en Cuba, sin pruebas, sin testigos, sin abogados. Estos son solo algunos ejemplos de lo que se dice. El sábado 24 de julio, el presidente del Tribunal Supremo, la fiscal general de la República y la presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos comparecieron en una conferencia de prensa. Vamos a ver qué dijo, una parte de su intervención, el presidente del Tribunal Supremo sobre esas opiniones, sobre eso que están diciendo algunos medios, algunas plataformas en internet de los juicios y que están apareciendo en las redes. Escuchemos qué dijo él.
Opiniones, de los comentarios, de los artículos que se han ido publicando, parten no solo de la intención tendenciosa y mal dirigida de dañar el prestigio de la institucionalidad cubana. Nos damos cuenta que en una parte de ellos está presente también una ignorancia supina de cuál es la base legal que establece por dónde deben discurrir los procedimientos judiciales cubanos. Ignorancia supina e intención tendenciosa. Excelente la definición suya, presidente Remigio Ferro. ¿Qué están diciendo sobre los juicios? ¿De qué se acusa a Cuba? Tratamos de hacer un resumen. Vamos a ver. Bueno, que son juicios sumarísimos, eso se está diciendo, que son rápidos, que son ilegales y que no ha existido el derecho a la defensa. Esto en esencia. Primera idea, juicios sumarísimos. Usted tiene que haber oído la palabra. Dejemos que lo responda el propio presidente del Tribunal Supremo. Recuerden, se dice que se están haciendo juicios sumarísimos. No se trata de procedimientos sumarísimos. En el argot judicial de todos los que participamos en estos procedimientos, en la actividad judicial, le llamamos entre nosotros procesos sumarios, y quizás esta terminología es la que ha hecho confundir, pero ni siquiera en la ley están descritos con ese término. Es el equivalente al procedimiento abreviado o procedimiento monitorio que pueden encontrar en diversas legislaciones del mundo. Como ya dije, por la entidad que es dentro de la estructura de los delitos de la ley penal, los que tienen previstas sanciones de menor entidad. No se trata de procedimientos. Lo dice claramente, no se trata de procesos sumarísimos. No repitamos eso entonces, no son juicios sumarísimos. Segundo, la posibilidad de hacer este tipo de juicios está regulada en la ley. Podemos encontrar todos los detalles de cómo hacerlos, de cuándo es posible hacerlos. Es solo leer, ir nuevamente, leer la ley de procedimiento penal vigente en Cuba. Vamos hasta ella. Y a partir de aquí, del artículo 359, usted puede hacer una lectura y encontrar todos los detalles de cuándo es posible hacerlo, de cómo se desarrollan los juicios sumarios. Incluso uno de los artículos prácticamente tiene digamos, el guión, la manera, el orden de lo que tiene que ocurrir en ese juicio sumario. Repito, búsquenlo en la ley de procedimiento penal, fácil de descargar en internet, en la Gaceta Oficial, en el sitio de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Desde los artículos 359 hasta el 383 está todo. En esencia, ¿de qué se trata cuando hablamos de procesos sumarios? Son procesos rápidos, donde se exponen pruebas que no requieren de altos grados de complejidad. ¿Por qué? Los delitos por los que se sanciona en este tipo de juicios nunca pueden ser superiores a 1 año de privación de libertad, ni tampoco se pueden imponer multas superiores a 300 cuotas o ambas. Es muy importante esto, en estos juicios la ley, aquí está bien claro, no establece como obligatoria la presencia del abogado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no los ubica de oficio. En estos juicios el acusado puede nombrar abogado si lo desea, nadie se lo puede impedir. Y puede el acusado también impedir el desarrollo del juicio si no tiene a su abogado. Es decir, no hay juicio, no tengo a mi abogado. Pero si él no tiene abogado y no expresa el deseo de tenerlo, repito, no se le sitúa al abogado de oficio, como en el caso de los procesos donde se ventilan delitos mucho más graves con sanciones superiores ya a 1 año de privación de libertad. Sobre esto del abogado, sobre la posibilidad de que los acusados los tengan, también sobre esto se ha dicho de todo en las redes. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que ha pasado? Esta que les muestro, las fuentes del Tribunal Supremo, hemos conversado con ellos de la Organización de Bufetes Colectivos, y lo que ha ocurrido en relación con los abogados es esto que van a ver aquí. Miren, han existido abogados permanentes en los tribunales para que los acusados puedan contratarlos en ese momento. Eso ha ocurrido. En juicios con varios acusados, si uno o algunos han alegado que no tenían abogado y que lo querían, entonces el juicio se detuvo hasta que tuvieran el abogado. También ha ocurrido eso. Los abogados personados, o sea, los que estaban contratados y se personaron, tuvieron la oportunidad de presentar pruebas al tribunal para defender a su representado. Veamos otras variantes de lo que ha ocurrido. Algunas personas se negaron a contratar abogado. No quiero abogado. ¿Y por qué? Bueno, porque alegaron que los juicios eran una farsa. O sea que por su voluntad
y con este argumento no quisieron tener abogado. Y los acusados que no han tenido abogado en el juicio ha sido como resultado, esto lo reafirmo, de su voluntad. No han mostrado objeción a que se desarrolle el juicio, porque si lo hacen, reitero, no puede hacerse el juicio. En resumen, los procesos sumarios son posibles, son totalmente legales, existen para sancionar delitos cuyas penas no superen 1 año de privación de libertad o multas que excedan las 300 cuotas o ambas. Las personas sí pueden ejercer su defensa y pueden hacerlo de 2 maneras, por sí mismas porque están ahí o a través de abogados si lo desean. En el caso del fiscal, aclaro, tampoco la presencia del fiscal es obligatoria en este proceso. Si existe conformidad o alguna inconformidad con el resultado, reitero, si existe inconformidad con el resultado, la ley también regula cómo establecer el recurso. Digamos que también en esta circunstancia ha existido, además de todo lo que he explicado, una especie de añadido a todas esas garantías, porque ahora los secretarios de los tribunales han ido hasta los lugares de detención de aquellas personas cuyos juicios concluyeron para reafirmarles que sí, que tienen la posibilidad de establecer un recurso contra el fallo del tribunal. Voy a dar un dato más que creo que es muy importante. Miren, la inmensa mayoría de los delitos que se juzgan cada año en los tribunales en Cuba son delitos menores. La inmensa mayoría son delitos cuyas sanciones no superan 1 año de privación de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos, en la inmensa mayoría de los casos en los tribunales, son sumarios. Son exactamente con las mismas reglas con las que se están realizando estos juicios ahora asociados a los hechos de menor gravedad del 11 y el 12 de julio pasados. También hay que aclarar que estos no son todos los hechos, ni los que se están juzgando ahora son todos los acusados. ¿Por qué? Porque existen otros cuya gravedad es mucho mayor y en este momento lo que está ocurriendo es que continúan las investigaciones como parte de sus procesos con la participación del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de la República, que son los órganos encargados de ello. Sobre esos procesos vamos a informar también, atendiendo, repito, a su gravedad. Estos procesos no serían sumarios, exigen de mayor tiempo para cada uno de sus pasos. Como resultado de los juicios desarrollados hasta este momento, y como muestra de la aplicación de las normas ajustadas a las características de cada autor y a su grado de participación, los tribunales hasta este momento han determinado lo siguiente. Las fuentes del tribunal nos afirman esto. Las sanciones impuestas hasta este momento por los tribunales han sido privación de libertad desde 8 meses hasta 1 año. Esta ha sido una opción. Otra variante, privación de libertad que se ha subsidiado por trabajo correccional sin internamiento y limitación de libertad. ¿Qué es la limitación de libertad? Bueno, es la obligación de mostrar buena conducta en la sociedad durante la sanción. Y como resultado de estos juicios, una persona ya ha sido absuelta, una persona absuelta. Pero también otras soluciones no han llegado al tribunal. Veamos cuáles han sido esas. Se han impuesto multas administrativas, no han llegado a los tribunales. Se han impuesto medidas cautelares que se imponen como parte del proceso de investigación y son personas que hoy están siendo objeto de investigación y están o en prisión provisional, se les ha impuesto una fianza o tienen reclusión domiciliaria. Y otro grupo de personas que fueron detenidas como resultado de la investigación hoy están en libertad. En relación a este tema, todo no está dicho todavía. Pero me pregunto si con estos argumentos, con estos que he dado ahora, vamos a volver a la aseveración con la que comencé del presidente Biden, veamos, y a las principales ideas de algunos medios que repiten de detenciones y juicios, detenciones masivas, juicios simulados, prisión sin defensa, juicios sumarios antiderechos, juicios secretos. ¿Qué me dicen ahora? Yo creo que todo no ha sido perfecto, claro que no. Y se ha dicho también que de existir errores deben rectificarse. Y para eso están los mecanismos legalmente establecidos. Pero de ahí a creernos o hacernos creer que aquí reina la ilegalidad, que aquí reina la injusticia, no. De eso andamos realmente muy lejos. Seguiremos informándoles. Gracias a todos por la atención. Buenas noches.